El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. A mí me parece muy especial la fiesta que celebra hoy la Iglesia, porque nos sigue mostrando que es posible ser santo. Uno. Dos, que una mujer tan especialmente como fue Rosa de Lima logre los estrados de la santidad sirviendo y realizando una labor pastoral. Eso me parece maravilloso, porque muchas veces nos pasamos quejando durante todo el día y mucha parte de nuestra vida por todo lo que tenemos que hacer, sabiendo que en todo eso que tenemos que hacer podemos buscar siempre la santificación. Y tercero, que nos cuenta la historia que a los 20 años ingresó al movimiento seglar de los dominicos, donde se propuso imitar la vida de Santa Catalina de Siena. Hijos, se propuso imitar la vida de Santa Catalina, una santa supremamente especial para la Iglesia, y ella se santificó. Y nosotros nunca nos atrevemos a acercarnos a la vida de los santos, que son vidas y testimonios que el Señor aprovecha para llevarnos a nosotros también hacia la santidad. Quien se acerca a un santo se contagia de él. Ahora, ¿qué tal si tratáramos de imitar la vida del Señor Jesús o de la Santísima Virgen María? Sería muchísimo más grande, sería muchísimo más meritorio,
sería muchísimo más santificante. Y yo creo que hoy los textos bíblicos van muy en relación con lo que hacen los santos, con lo que hacen hombres y mujeres que logran escuchar la palabra de Dios, la ponen en práctica y van caminando hacia la santidad. Y en esta controversia que los fariseos le quieren plantear al Señor Jesús, donde le preguntan que si es lícito despedir a su mujer por cualquier motivo, y el Señor comienza y les da una cátedra supremamente especial, que incluso podíamos decir que ayer San Pablo en la segunda carta a los Efesios ya nos hacía un énfasis sobre esta parte de la unión entre el hombre y la mujer en el santo y sagrado matrimonio. Desde la fidelidad, hoy el Señor nos vuelve a hablar de la fidelidad. ¿Qué nos querrá decir el Señor insistiéndonos en su palabra con respecto a la fidelidad? Lo que pasa es que, como les decía ayer, la fidelidad está mandada a recoger en la sociedad, y por eso hablar de fidelidad suena out, suena ridículo, suena como por allá algo muy anquilosado, algo como de un tiempo pasado y que ya en este momento no tiene absolutamente nada que ver. Para nada, queridos hermanos, se los decía ayer, antes por el contrario, porque desde el mismo tiempo del Señor Jesús, la fidelidad y el vocabulario que utilizaba el Señor Jesús para pedir que fuéramos fieles a sus designios, a sus preceptos, a la ley de Dios, cuestionaba, molestaba, incomodaba, tallaba a toda la sociedad del momento. Y por eso ayer veíamos cómo incluso algunos seguidores del Señor le decían, este lenguaje es muy duro, ¿quién le va a creer así? Y por eso, con toda seguridad, queridos hermanos, hay muchas situaciones, muchos sitios, muchos lugares donde una persona que trata de explicar el evangelio, un líder religioso, un obispo, un sacerdote o un laico que quiere acompañar pastoralmente una comunidad, se vuelven cansones, se vuelven fastidiosos, se vuelven incómodos porque se aferran a lo que la palabra de Dios nos dice. Pues nosotros no somos fundamentalistas, hijos, pero lo que hay que decirlo, hay que decirlo. Y el Señor nos pide fidelidad. Ayer en el texto bíblico de Josué veíamos cómo Josué en la asamblea de Siquén le pedía a las tribus que por favor se decidieran de una vez por Dios. Y en el Evangelio el Señor Jesús interroga a los discípulos, a los 12. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Se quieren ir? ¿Se quieren quedar? Y hoy, queridos hermanos, vuelve y nos insiste. Miren, o sea, quien se pueda casar, que se case, pero que sea fiel. Quien se pueda dedicar a las cosas de Dios, que se dedique a las cosas de Dios, pero que sea fiel. El celibato no es para todo el mundo. La castidad sí. La castidad es para todos. Solteros y casados. Hay que vivir castamente. Y el celibato no es para todos. Es para algunos que Dios llama y Dios les da el don. Y tenemos que vivir tristes porque unos son castos, porque unos tienen el don del celibato y porque otros son esposos y tienen abundantes hijos. ¿Por qué?
Dios a todos no nos necesita sacerdotes, a todas no las necesita religiosas. Dios necesita religiosos, sacerdotes, laicos, papás, mamás, comprometidos, misioneros. Eso es lo que necesita. Pero a donde te llame el Señor, séale fiel. Es muy difícil, claro, cada vez más en medio de la sociedad es más difícil. Si uno se va a una montañita, si uno se va a un convento, a un monasterio o a un hilasterio, muchísimo mejor. Está en una burbujita espectacular. Dios y mi alma y Dios y nada más. Pero quienes tienen que estar en una vida normal y en una sociedad como la nuestra, pues obviamente nos va a costar más. Pero es que ahí no está el problema. El problema está en que tú sigas luchando y tú sigas perseverando en ese llamado que el Señor te ha hecho. Y en la fidelidad a ese llamado. El problema no está en que en algún momento tú puedas decaer y tú puedas declinar y quieras volver atrás. El problema no está ahí. El problema es en que te quieras quedar ahí, en que quieras nunca más volver a retomar el camino. 7 veces caído, 8 veces levantado. Si Dios nos ayuda a levantar y Él nos regala la gracia y Él nos ha llamado, Él sabe a quién llamó. Él sabe a quién llamó al ministerio sacerdotal. Él sabe a quién llamó a una vida religiosa. Él sabe a quién llamó para ser esposo o esposa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es todos los días luchar con nuestras fragilidades, con nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos dé la gracia para seguir luchando, hijos. Somos frágiles, somos débiles. San Pablo nos lo decía, cometemos el pecado que no queremos. Yo no quiero cometer ese pecado, pero lo cometo. Y San Pablo, que abandonó la iglesia, se cruzó de brazos, se echó la bendición y se fue. Para nada. Le oraba incesantemente al Señor para que le quitara ese aguijón que llevaba en su cuerpo. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Seguir trabajando, seguir luchando, seguir pidiéndole al Señor que nos dé la gracia. ¿Qué le decía el Señor a Pablo? Te basta mi gracia, no más. Yo sé a quién llamé. Yo sé cuáles son tus luchas. Yo sé cuáles son tus fragilidades. Pero sé cuánto amor hay en tu corazón por mí. ¿O es que Pedro era un santo? ¿O Mateo? Pedro lo negó después de haberle prometido que iría con él a donde fuera. Y al Señor se le salió de las manos Pedro. Para nada. Lo glorificó y lo puso como cabeza de la iglesia. Pedro no se desesperó y se dejó mirar por el Señor, aún en su propia debilidad, en su propio pecado. No salió corriendo como Judas. Hizo el mismo pecado que Judas. Pero Pedro se deja mirar por el Señor. Y el Señor lo glorifica porque él sabía a quién había llamado. Hombres frágiles, pecadores, infieles, pero que tenían una gran capacidad de amar en su corazón y que sabía el Señor que un día iban a entregar su vida
por Él. Entonces no es de quedarnos en el piso, no es de quedarnos abatidos, es de seguir caminando, pedir constantemente la misericordia de Dios para seguir caminando hacia el Señor. Te llamó a la vida de pareja, de esposos, de papás. Vívela con amor, con pasión. Te llamó a la vida consagrada. Vívela con pasión, con amor. Te dio la gracia y el don del celibato. Vívelo con pasión y con amor, y no tienes que estar arremetiendo contra nadie, porque no hacen lo mismo que tú. Dale gracias a Dios que ha derramado tu misericordia, su misericordia en ti, para que lo puedas sacar adelante. Te ha dado la gracia de la fidelidad. Ama al Señor, no reniegues de nadie. Está en un proceso y en un camino. Mañana o pasado mañana podrás llegar a donde tú estés. Lo ideal, queridos hermanos, es que nosotros, en el contexto que nos hablan las lecturas, nosotros podamos caminar reconociendo que somos frágiles, débiles, pero que como a esta buena mujer, Santa Rosa de Lima, Dios le da la gracia por su perseverancia. Hijos, no es fácil. Acá nos dice, miren, atendía a los enfermos, ayudaba a los pobres, enseñaba catequesis. Su casa la convirtió en su casa se convirtió en una mujer contemplativa y amante de Dios. No tenemos que ir muy lejos para amar a Dios, encontrarnos con Él, servirle y el resto de la vida, serle fiel. Es el mensaje, queridos hermanos, pues que creo que el texto bíblico hoy nos permite analizar y nos permite, pues, como tener en nuestro corazón. Que sea siempre la palabra de Dios la que nos vaya orientando, nos vaya guiando, y en ningún momento nos desesperemos. El caminar es largo. El pueblo se cansaba caminando en el desierto. Tú y yo también nos podemos cansar, pero no podemos desear volver a Egipto, al pasado, al pecado. Hay que continuar. Bendito sea Dios por su gracia y su misericordia, cada día buscando dar un paso más hacia la santidad y hacia el encuentro con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.